nombre es Randy Contreras. En esta segunda parte, la intención es hablar sobre mi adolescencia, que según yo arranca a partir de mis 11 o 12 años de edad. ¿Qué marcó mi adolescencia? Marcaron muchas cosas. Uno, yo era claustrofóbico y no sabía. O sí sabía, pero no sabía que era claustrofobia. Entre paréntesis, mi papá jugaba conmigo a la almohada y a la cobijita cuando éramos niños. Y era muy divertido para él tirarse encima mío. Y lo que no sabía era que me generaba una claustrofobia exageradamente delicada. Yo literalmente siento que si me dejan encerrado en un sitio me muero del desespero. En la adolescencia me empecé a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque ya empezábamos a jugar un poco más rudo con mis compañeros en el colegio y me daba cuenta que no podíamos hacer esos juegos que llamábamos caramillo, no sé cómo se digan en ciertos lugares, pero básicamente es que cuando uno hace un gol o cuando todos están divirtiéndose se tiran uno encima del otro y el que queda abajo se aguanta el peso de todos los demás. Yo sentía que me asfixiaba cuando jugábamos a eso. Me empecé a dar cuenta que era claustrofóbico. Me empecé a dar cuenta del por qué era claustrofóbico. Aparte de eso empecé a tener algo que poco lo he hablado y es un cambio de personalidad. Me explico. Yo pensaba que si yo en mi primer colegio me comportaba de cierta manera y tenía unos malos resultados, al yo entrar a otro colegio, porque empecé en mi adolescencia, pasé por 6 o 7 colegios diferentes. No duraba más de 6 o 7 meses en cada uno, pero pues estuve en muchos colegios y todos los conocí, hasta cierto punto los conocí. Entonces yo pensaba, de pronto podría ser una buena decisión para mí decir, si soy un hombre gracioso, entonces, bueno, un niño gracioso, entonces a este colegio ya no voy a ser gracioso, voy a ser serio. Y entonces, si este colegio salía a los 6 o 7 meses, al siguiente decía, no, entonces no soy gracioso ni serio, voy a ser rudo, voy a ser malo, voy a ser bravo. Y así hasta que llegué a cada colegio donde yo iba a entrar, cada lugar donde yo iba a entrar, cada sitio, grupo social, cada barrio donde iba a vivir nuevo, porque nos mudábamos mucho de casa además, yo me daba cuenta de que yo intentaba desarrollar una personalidad adecuada para ese momento. Cosa que no considero que esté bien porque uno debe tener su propia identidad. Y yo no la tenía. Tan carecía de ella que pensaba que era necesario para mí cambiar mi forma de actuar solamente por encajar. De ahí me di cuenta que como en mi infancia yo ya había desarrollado un escudo protector en donde no quería que me dijeran nada y siempre me defendía. En mi adolescencia era distinto porque ya era un poco más grande. Ya hacía ejercicio y empecé a tener otros tipos de amigos. Entonces fue un poco peor porque yo siempre era el menor del grupo y yo siempre trataba de organizar, de hasta cierto punto dirigir lo que íbamos a hacer. Y empecé a desarrollar una especie de megalomanía que después me la diagnosticó un psiquiatra como 10 años después. Y básicamente es creer que usted puede, es capaz de todo y que usted es más. Megalomanía es un instinto de superioridad que se sobrepasa los estándares del ego y de la... Hay otra palabra, ¿cómo es? El ego, bueno, pero básicamente es... ¿Narcisismo? Sí, sí, como lo narcisista, lo ególatra, o sea, ya sobrepasa esos límites que naturalmente existen en los seres humanos y yo los tuve, los desarrollé como los tuve que desarrollar. Lógicamente la vida que tuve me iba a llevar a eso, como dije en el video anterior, pues, eso era un grito a voces, era un secreto a voces. Yo no podía evitar ser lo que era, sabiendo la infancia que llegué a tener. Era muy difícil para mí. Ahora bien, en mi adolescencia, la primera vez que llegué a fumarme un cigarrillo fue a mis 11 años y fue básicamente por una discusión que tuve familiar. Y era absurdamente, quería hacerme daño para, no sé, de pronto desquitarme, pero el que me estaba haciendo daño era yo. De ahí partieron muchas cosas y no voy a decir cómo ni cómo se dieron ni a qué llegué ni nada, pero sí consumí drogas, sí pasé por muchos traumas con el alcohol y nunca me dejé comer por las drogas, pero el alcohol y el cigarrillo sí me hicieron mucho daño en toda mi infancia, en toda mi adolescencia, perdón. Mis novias y mis relaciones con las chicas fue un poco compleja porque yo quería una novia, pero quería una novia para toda mi vida y en mi época era distinto, era difícil tenerla porque las prioridades para las señoritas en mi época eran otras.
Y yo sí quería una novia para toda la vida, tan es así que yo nunca perdí mi virginidad en mi adolescencia. Yo llegué a estar con una mujer el día que viví con una mujer, la mamá de mi primer hijo, de hecho. Sí tuve relaciones de noviazgos de unos días, noviazgos que se llaman de colegio, sí los tuve. Experiencias con amigas, sí las tuve. Pero algo como tal sexual, no, nunca lo tuve. Un noviazgo como tal de más de un mes, no, nunca lo tuve. Porque yo quería mantenerme hasta cierto punto un poco apartado para la mujer que tuviera el día de mi vida, toda la vida. No sé en qué momento llegué a pensar en que mi futuro iba a ser una persona mala. No sé cómo definir malo, pero cualquier cosa que se salga de los parámetros, de las reglas que tiene una realidad, una sociedad, yo me salía de todas las reglas. Si yo veía que ir a consumir ciertas drogas con algunos amigos era cool, era diferente, lo iba y lo hacía. Incluso alguna vez llegué a hacer cosas que me llevaron a estar un par de días detenido por rebeldía, solamente por rebeldía. Mis intentos de suicidio en mi adolescencia no se dieron. Como lo dije en el video anterior, mis primeros intentos, mi primer intento fue en mi infancia. Pero en mi adolescencia no fue así, mi adolescencia ya fue distinta porque yo digo mucho distinto, ¿no? Yo creo que mi adolescencia, no sé si fue por las culturas urbanas que nacieron, pero de pronto me acuerdo, suena absurdo, pero cuando yo era adolescente existían los emos y existían existían los skaters, existían los metaleros, los blaquetos, entonces, y yo pasé por todos esos grupos digámoslo así, grupos urbanos, grupos que se formaban entre los jóvenes, por un poco de aceptación. Y a raíz de eso, algo que se veía mucho en la época era la gente que se hacía daño, y yo no pasé por alto eso tampoco. Yo creo que hasta cierto punto lo tomé como un poco de mi vida, para mi vida, el hacerme daño, y no era muy difícil. De hecho, conservo un par de cicatrices que me quedaron de un mal corte. No intentándome matar, simplemente intentándome hacer daño y salirme de Era una excelente forma de generar dopamina para mí. Mi adolescencia fue así. No sé qué puedo rescatar, pero sí hay un par de cosas que me pasan por la cabeza y que la verdad prefiero no decir. Pero aunque no me intentara matar, sí muchas veces deseaba morirme. Tenía mis motivos. Todo eso paró, o todo eso quería que parara cuando conocí a mi primer mujer, ya llegando a mis 18 años, y empecé a tener una vida diferente. Me fui a mi casa y se me acabó la adolescencia. Y empecé a vivir una juventud, una adultez a mis 18 años, que ya ahí sería mi siguiente etapa en la vida. La adolescencia se acabó a los 18 años.